Bien, hola, hola, buenas noches, Ali, ¿cómo estás? Hola Katy, ¿cómo estás? Aquí muy feliz de estar nuevamente en Charla Clandestina. Es un espacio como para difundir el bienestar físico, emocional, espiritual. Entonces, aquí felices de poder compartir nuevamente contigo. Allá, tú desde Chile y yo acá desde Bolivia. Sí, Muy contenta. bien, bien. Oye, yo también estoy feliz, bien agradecida de esta iniciativa, porque tú eres la que me saca un poquito hacia la luz. Eso yo siento a través de estas charlas clandestinas. Y mira, el tema de hoy, para aquellas personas que van a ver esto grabado, se denomina el trauma y el cuerpo. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dejar el mando a mi amiga Ali, a mi compañera de baile, de salidas y de muchas experiencias muy bonitas que estábamos recordando antes de empezar a grabar. Y con todo el gusto le dejo el mando para compartir pantalla y unas imágenes que yo sé que van a resonar y les va a servir mucho. Entonces, adelante, amiga Ali. Gracias, Katy. Bueno, primero, este tema es súper fuerte. Yo sé que es un tema que muchas veces nos remueve internamente, ¿no? Y contarles antes de empezar con un poco la descripción y las diapositivas, cómo ha sido la inquietud de indagar un poco más sobre el trauma y el cuerpo. Yo he tenido una experiencia muy profunda este año con un curso de meditación que se llama Vipassana. Y son 10 días de estar en silencio, de no hablar con nadie, cero contacto con el exterior, no hay celular, no puedes leer, no puedes escribir. Lo único que tienes que hacer es sentarte, centrarte en la respiración y de ahí vas a ir recordando, viendo imágenes. Es una experiencia bastante intensa, sobre todo desde la primera vez, pero me quedó una anécdota de esa experiencia que porque estaba hablando con la coordinadora porque era con la única persona que puedes hablar y tenía estas preguntas de muchas preguntas, ¿no? De repente cuando tú estás con tus pensamientos tanto tiempo solo, sola, te das cuenta que muchos pensamientos no son bonitos o no son agradables, muchos son recuerdos, imágenes, situaciones que habías olvidado, de repente empiezan a salir. Y preguntaba yo a la coordinadora, que es la señora que se encarga de todo esto de organizar y de llevar el mando, ¿no? Durante las meditaciones. Y dijo algo que me pareció muy interesante, que fue para mí como muy revelador, como tener una luz. Eso es que todo lo que vivenciamos se queda en el cuerpo. Y que la meditación, este, este tipo de meditación, hacía que el cuerpo, a través de las sensaciones corporales, lo pueda liberar. Y me quedó eso tan profundamente que empecé como a analizar un poco de todas las sensaciones que tenía, qué pasaba, porque sentía incomodidad en ciertos lugares, sentía calor. A partir de eso es que empiezo a buscar bibliografía y encuentro un libro maravilloso que se llama El cuerpo lleva la cuenta, del psiquiatra holandés Van der Kolk, que habla justamente lo mismo, pero desde la psiquiatría, desde una mirada más científica. ¿Qué sucede con el trauma y qué pasa con el cuerpo? Y a partir de eso es que, como les comentaba, esta inquietud de indagar más eh, qué pasaba con mi cuerpo en situaciones que han sido realmente muy estresantes y dolorosas. Así hablé con Katy, Katy decidió seguirme en el, en el tren y aquí estamos compartiendo esto, que lo que buscamos, como les dije al principio, es compartir bienestar, difundir un poco más, porque muchas veces tenemos
revivimos situaciones traumáticas y no podemos trascender, no podemos crecer como personas, no podemos tener buenas relaciones. Entonces vamos a empezar primero con algo muy sencillo que son las diapositivas, donde voy a explicar un poco desde la psicología qué es el trauma. Entonces, le voy a pedir a la Katy que pueda compartir la pantalla. Bien, entonces vamos a empezar. Ahí tenemos está la charla, es el trauma del cuerpo. Como vemos en la imagen, es una persona encerrada. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Es muy duro sentirse, no poder salir de algo, no poder decir, quedarnos como en una jaula, que muchas veces es mental, ¿no? Dale, Katy, la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué es el trauma? Hay muchas definiciones del trauma. He encontrado bastante bibliografía, increíblemente, de muchos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. Podríamos decir que como el común denominador es que el trauma es una reacción psicológica de las personas que al vivir un suceso muy negativo, muy estresante, entonces que aparece de manera inesperada, sienten que se compromete, ellos sienten que están en peligro, ¿no? Por eso dice que compromete la integridad física o psicológica de la persona que lo sufre, y siendo esta incapaz de afrontarla, se crea un malestar muy intenso en ella. Entonces, he estado viendo muchos videos y leyendo sobre cómo define el trauma Marian Rojas Stape, que es una psiquiatra española, psicoterapeuta. Me gusta mucho la definición que ella hace como esto, justamente una situación que nos produce, o sea, una respuesta a nivel físico-emocional, donde sentimos mucho estrés, mucha amenaza, mucho dolor, y frente a eso no podemos reaccionar de una manera asertiva. Entonces, muchos de los traumas se producen en la infancia. Entonces, podemos definir que hay traumas que son muy intensos, agudos y crónicos. Los traumas que son crónicos generalmente son los que se repiten siempre, ¿no? Entonces ahí están los traumas de la infancia. Son momentos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Nosotros no somos niños, no podemos defendernos porque no tenemos ninguna estrategia aprendida. Llegamos así, indefensos, más bien necesitamos protección. Y esta etapa de la vida muchas veces se vive en situaciones de abandono, de abuso sexual, de violencia en la casa, se ve muchas veces violencia doméstica, violencia contra los niños, bullying. Y eso se queda como una huella endémica en nuestro cerebro, y eso no nos permite, digamos, afrontar situaciones que en el futuro se van a presentar. Y otro tipo de trauma que es como situaciones que van sucediendo, accidentes, suceden a lo largo de la vida. Puede ser un accidente de auto donde pierdes a gente que quieres, amigo, o cuando muere una persona de una forma inesperada, muy cercana. Entonces, situaciones que nos generan también este estrés, ¿no? Que se eleva o sea, nuestro cortisol se eleva, empezamos a estresarnos y a haber mucha confusión. Entonces, desde este punto de vista de María Rojas Estape, que son estas dos situaciones, ¿no? De el trauma, como podría clasificarse, entra una gama breve de una variedad de situaciones traumáticas que todos vivimos a lo largo de nuestra vida. Y bueno, ahí podemos ver en la diapositiva, pues, cómo nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un trauma, ¿no? Realmente relaciones tóxicas. Hay una imagen
tuya, tu autoestima, tu autoconcepto está fragmentado muchas veces porque hay mucha culpa. Finalmente, sientes como que la persona que ha sufrido un trauma no se siente íntegra. Entonces, eso repercute en muchos tipos de reacciones como no confiar en los demás, no poder tener intimidad o contacto físico, después no saber poner límites, ¿no? Tener poca empatía, problemas para comunicar, expresarse. Entonces, estos serían como los más básicos, pero si uno se pone a investigar, a leer, va a encontrar mucha información sobre el trauma. Y la idea ahorita no es dar una clase magistral, sino compartir un poco para que podamos identificar en qué momento nosotros hemos vivenciado un trauma y cómo eso ha afectado o nos afecta en nuestra vida cotidiana. Katy, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces en esta diapositiva podemos ver algo que es súper importante para mí, ha sido entender esto, ¿no? Voy a empezar con una pregunta que parece sacada del lugar, pero te cuestiono y te digo, ¿cómo está tu cuerpo ahora? Es para que tú puedas un momentito conectar con estos. ¿Tienes dolores? ¿Tienes dolores musculares? ¿Te duele la rodilla, alguna articulación? ¿Te duele la espalda, algo baja, jaquecas? Puedes enumerar lo que sea. Pero, ¿cómo sientes tu cuerpo ahora? Eso es súper importante porque para lo que vamos a ver en lo siguiente es que es importante tomar en cuenta el cuerpo, porque nuestro cuerpo es la información más real de lo que sucede en el contexto o en el cotidiano. Entonces, ¿por qué digo lo más real? Tú a través de tu cuerpo sientes sensaciones. Entonces, esas sensaciones van a, van a generar emociones y va a generar una percepción. Entonces, sensación, cuando sucede un hecho traumático, por dar un ejemplo, si, digamos, si casi te atropella un auto, tu primera sensación es que tu cuerpo se eriza y se siente, y sientes frío. Y entonces ahí el cuerpo te está informando, te está diciendo algo está pasando, algo ha sido súper estresante y tu cuerpo reacciona. Eso es lo más real. A partir de eso va a entrar una emoción que va a ser el miedo, que generalmente es porque te da miedo, te da susto. Y de ahí viene la percepción, que es lo que tú interpretas de la situación que sucede. Todos vamos a interpretar de diferentes maneras porque tenemos diferentes historias de las que venimos. Entonces, algunas personas se sentirán culpables por tal vez no haberse fijado en la calle y casi perder la vista por un accidente de auto. Otras personas sentirán ira y así será muy diferente, muy variado. Se van a generar un mundo de emociones. Entonces, todo eso, todo eso que ha sucedido, se queda en el cuerpo, porque tu cuerpo es el primero que siente, ¿no? Y está ahí anclado en algún lugar. Y qué es cierto y qué no es cierto lo puse porque realmente lo más real es el cuerpo, las sensaciones. También voy a hablar un poquito más de eso cuando hablemos sobre las herramientas terapéuticas para trabajar el trauma. Y ahí vemos en el cuadrito eso, ¿no? Nosotros, frente a un hecho real, podemos hacernos una novela. Así que mucho entra la percepción de cómo interpretamos. Katy, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con esto voy a cerrar para que no sea muy largo. Aquí vemos a los hemisferios del cerebro, ¿no? Tan importante es conocer nuestra fisiología para también conocernos a nosotros. Es increíble. Ayuda mucho conocer cómo funciona nuestro cerebro. Y la Katy nos va a explicar eso más a profundidad. Pero yo les voy a dar como un pequeño esbozo qué sucede cuando
sucede un hecho así traumático, estresante, y o sea, lo vivimos. Cuando sucede en el futuro algo que es similar, que tiene como las características similares, y nosotros lo volvemos a sentir como una situación amenazante, entonces nuestro hemisferio derecho, que es el hemisferio de las emociones, de la creatividad, de la intuitividad, es como que invade nuestro hemisferio izquierdo, que es el lógico de lo analítico, de ver, ir con objetividad en las cosas. Entonces ahí ocurre que hay una confusión y hacemos como una reinterpretación del hecho que está sucediendo, pero de forma negativa. Entonces, es importante eso compartir, como les decía, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces ahí podemos ver en nuestro lado o hemisferio izquierdo, como dice, está encargado del pensamiento, es analista, es el analítico, el organizado. Entonces, gracias al hemisferio izquierdo podemos ver con más objetividad un hecho que sucede en la realidad. Pero el hemisferio derecho, que es el de las emociones, nos puede jugar en contra y justamente puede irse por la fantasía y crearse una novela donde nosotros somos muy, tendemos a imaginarnos siempre lo peor, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí dejo esto como una pequeña introducción sobre lo que es el trauma y voy a compartir con la Katy, que ya nos va a explicar un poco más desde la neuropsicobiología del, del cerebro y cómo esto, qué sucede con el trauma y cómo nos afecta en todo lo que hacemos después. Bien, bien, qué lindo, Ali. Gracias por compartir. Mira, justo dio este cambio de mando. Está ingresando una persona que se llama Nesby. La voy a admitir en este momento, admitir, y la vamos a temporalmente, Nesby, te vamos a... Hola, Nesby, bienvenida. Temporalmente te vamos a silenciar, amada, porque estamos haciendo ya el tallercito, pero te invito a que te quedes y esta parte que te has perdido, que son 16 minutitos, lo puedes ver nuevamente en la grabación. También vamos a admitir a DS. Bien, vamos a ir saludando a las personas antes de empezar. Los estoy silenciando temporalmente. A ver, desconectándola. Maravilloso, bien. Entonces vamos a aprovechar este cambio de mando para decirles a las personas que los vamos a silenciar por ahora, pero después tienen acceso a la grabación. Voy a empezar a... Ali, querida, te voy a silenciar. Y vamos a poner el anclaje. Maravilloso, qué lindo, bello, bello. Esta es nuestra tercera charla clandestina con la Alison. Ella es la gestora de esta idea. Siempre nos hemos reunido en un contexto clandestino, decíamos nosotras. Sin embargo, son temas que tienen que salir y agradecida por la invitación, por la instancia, y voy a empezar compartiendo pantalla para todos ustedes. Compartir. Vamos a salir. Espérenme un ratito, vamos a cerrar aquí.
Ahora sí, bien. Sí, me he muteado un ratito para ver algo acá. Maravilloso. Entonces vamos a, si están viendo la pantalla, voy a ampliar para poder presentar las diapos. Está un poquito lenta la computadora. Es un tema de conexión. La Alison ya sabe, entonces les pido su comprensión. Como les decía, maravilloso siempre es encontrarme con mi amiga Alison Beizaga. Ella nos habla desde la bella Cochabamba, Bolivia, y ella ha propuesto este tema que es el trauma y el cuerpo. Bueno, entonces conversamos, vimos de qué manera ir un poco articulándonos ambas, ¿no? Con este tema. Y ciertamente uno tiene que hablar desde lo que realmente conoce, ¿no? Y yo estoy muy relacionada con el tema del estrés. Y de esa manera, cuando tú vas estudiando este estrés crónico, es inevitable no tocar este tema que es el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a ir avanzando y nos vamos a preguntar todos y todas por qué y para qué es importante conversar de este trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Realmente porque todos y todas somos vulnerables. Somos vulnerables de haber tenido algún evento traumático en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y si no ha sido así, tal vez en un futuro tú seas víctima de un asalto, testigo de un crimen, víctima o testigo de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Tal vez has protagonizado un accidente de tránsito, has sufrido de violencia obstétrica, tal vez has tenido una pérdida neonatal o una pérdida de un ser querido. Entonces, todos estos eventos, ¿sí? Aparecen en el transcurso de nuestras vidas y realmente todos y todas somos vulnerables. Bueno, entonces en ese sentido, es muy importante el poder comprender nuestra biología, ¿sí? Cuando se hablan de estos temas poco hablados y tan sensibles y que a veces llegan a ser hasta tabú, hay que partir de la realidad, como decía la Alison, ¿no es cierto? Y la realidad es nuestra biología. Entonces, comprender mejor nuestra biología, nuestro sistema nervioso, que ahora está tan de moda la neurociencia, pero siempre ha existido el sistema nervioso, ¿no es cierto? Comprender nuestros signos, nuestros síntomas, se traducirá en qué? En mejorar nuestra salud integral. Porque yo siento que todos y todas queremos estar bien. Queremos estar bien a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, las palabras claves de esta intervención, ¿sí? Son el estrés postraumático, siguiendo esta línea, ¿no es cierto? El trauma. Hablaremos un poquito, una pincelada del sistema nervioso, porque es vasto. Hablaríamos 2, 3 horas del sistema nervioso, entonces voy a dar una pincelada del sistema nervioso. Lo más interesante es cómo resolver este trauma o este trastorno de estrés postraumático y vamos a ver algunos recursos internos y por supuesto junto con la Alison vamos a hablar de alternativas o más bien yo diría acompañamientos complementarios, ¿ya? Esas son las palabras claves. Entonces, la Ali ya nos ha dicho este concepto de estrés postraumático. Es un padecimiento común. Eso es lo que todos tenemos que comprender. No es algo extravagante, no. Es un padecimiento muy común en las personas que han experimentado un incidente traumático. ¿Ya? ¿Qué es un incidente traumático? Es un hecho impactante, aterrador, peligroso. Y como dijo Lali, depende de la percepción de cada persona.
¿sí? Como yo vaya a reaccionar a este incidente traumático es muy diferente a cómo vaya a reaccionar otro ser humano, porque esa es la individualidad del ser humano. Somos únicos, irrepetibles. Entonces, cuando hablamos de un evento traumático, ¿sí? Para que quede claro, puede ser haber estado en un accidente de tránsito. Miren, algo que parece tan común y tan cotidiano, yo me he accidentado por lo menos unas 5 veces, ¿ya? Haber estado con esta secuencia de la guerra. Realmente todos los estudios del trastorno de estrés postraumático salen de las experiencias de los veteranos de las guerras, ¿ya? Entonces, haber participado activamente o pasivamente en la guerra, ¿sí? Haber tenido alguna experiencia en violencia obstétrica, ya que lo vamos a hablar más adelante. Miren, una experiencia como las Torres Gemelas, violencia intrafamiliar, por supuesto, haber tenido una pérdida, miren, puede ser una pérdida gestacional, haber tenido un IB, que es una interrupción voluntaria del embarazo, o sea, estos eventos se clasifican, gracias a los libros de psiquiatría, se clasifican como eventos traumáticos, ¿sí? Si yo he sido víctima de violencia, y llámese violencia física, psicológica, sexual, ¿no es cierto? O si simplemente yo he sido testigo de un evento violento en la casa, entonces yo soy susceptible justamente de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Todos estos son eventos que nos pueden generar este trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Decirles que este trastorno, ¿por qué se llama trastorno? Porque es un conjunto de signos y de síntomas. Estos signos y síntomas, o sea, lo que yo siento, ¿sí? ¿Ya? Y lo que perciben los demás, este conjunto de signos y síntomas, pueden aparecer en los primeros meses del acontecimiento traumático, o pueden pasar años, años de que está guardado ese evento aquí en mi cabeza, y de vez en cuando aparecen signos y síntomas y yo lo puedo confundir con una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, siento que es de mucha utilidad que sepan las personas qué siente alguien que ha estado expuesto a un trauma y que posiblemente tenga este trastorno de estrés postraumático, ¿no? Para realmente conocer la biología de este término. Si yo he sido víctima, o si yo siento, o si yo estoy en contacto con alguien que yo siento que pueda tener o que esté desarrollando trastorno de estrés postraumático, existen algunos criterios diagnósticos, así lo vamos a decir, ¿ya? Y estos criterios es para que yo me dé cuenta. Miren, no solamente el doctor, o sea, esto es de utilidad médica, sí, de utilidad diagnóstica, sí, pero es para que yo me vea. La invitación ahora es a vernos. La invitación es a ya no ver afuera, sino sentirnos y vernos adentro, ¿sí? Ahora mira, si tú tienes esto que se llama, déjenme sacar estos controles, recuerdos intrusivos, evitación, estado de alerta y reactividad permanente. Si sientes que tienes algunos problemas cognitivos, o si en tu cabeza tienes muchas emociones o pensamientos negativos recurrentes, tal vez vale la pena revisar la historia personal para ver si yo no he sido testigo o si no he protagonizado algún incidente traumático. Recuerdos intrusivos, experimentamos nuevamente lo que hemos visto, escuchado, olido en el incidente traumático en forma de pesadillas, o sea, ya no puedo dormir, ¿no es cierto? Ya hay trastornos de sueño implicados, y flashbacks, vuelven escenas, olores, sensaciones, son reacciones fisiológicas, ¿ya? Evitación, solemos evitar situaciones, lugares, personas que nos puedan recordar esta experiencia traumática.
En algunas personas se ve esta alerta y reactividad, experimentan irritabilidad, hipervigilancia, respuesta, sobresalto. Y como les decía, existe vamos a decir, un deterioro cognitivo, emociones negativas, problemas en la memoria, miedo. Y se repite porque la Alison habló de qué, de esta emoción que es el miedo. Entonces, constantemente pasamos del miedo a la culpa, falta de interés. Entonces, estos son signos y síntomas, es la biología del trauma. Yo diría que esta es la biología del trauma, ¿ya? Y vamos a pasar. Miren, para yo comprender esta serie de cambios que ocurren con mi ser, con todo mi ser, ¿sí? Del trauma, el trauma impacta directamente con nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, cuando hemos pasado un evento traumático, impacta directamente sobre el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es demasiado amplio, es muy amplio, o sea, merece toda nuestra atención, todo nuestro respeto, y para eso voy a ir con pinceladas, ¿ya? Si queremos saber de qué manera afecta el estrés postraumático en el cerebro, tenemos que saber que nuestro sistema nervioso está formado por un sistema nervioso central, que es una central de operaciones, ¿sí? Tenemos el sistema nervioso central, les voy a mostrar el encéfalo, todo lo que está en el endocráneo, ¿no es cierto? El encéfalo, todas las estructuras, el cerebelo, y además tenemos la médula espinal alojada en todo lo que es el canal intervertebral, ¿sí? ¿Ya? Este sistema nervioso central, central de operaciones. Llega información y transmite información a través del sistema nervioso periférico, que son los nervios. Miren, nuestro cuerpo se ve así. Siéntanse, sientan la capacidad de su sistema nervioso cuando yo muevo mis deditos, si yo siento frío en mis pies, por ejemplo, ¿sí? Si yo siento frío en mis pies, existen ya este sistema nervioso periférico tiene neuronas que están ahí sintiendo ese frío y le llevan la información directamente al cerebro para que el cerebro dé una respuesta central de información. Llega, oye, cerebro, nos está haciendo frío, ¡yuhu! Y el cerebro dice, ah, ya, inmediatamente vamos a accionar, ¿ya? Sistema de acción. Y es así como estamos funcionando en la vida constantemente, ¿ya? Y además, nuestra biología es tan maravillosa que ha dicho, oye, además, este cuerpo de tener un sistema nervioso central y periférico necesita un sistema nervioso automático que funciona solo y se llama sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático relacionado con la respuesta de estrés y el parasimpático. Si uno estresa, el otro desestresa. Si uno está activo en el estrés postraumático, que es nuestro sistema nervioso simpático, el otro es el encargado de desactivar. ¿Sí? Y vamos a ver eso justamente en las formas o en las terapias o en los acompañamientos. Desde ya les digo. Entonces, recuerden, esta es una anatomía muy básica. Tendríamos que tener, yo ya propongo desde ya otro encuentro para solamente hablar de sistema nervioso. Y además, por si esa fuera una información corta, miren, necesito acotar que nuestro cerebro, en el momento que se ha formado nuestro cerebro, no se ha formado una sola masa encefálica, sino que dependiendo del tiempo de desarrollo, y eso lo determina la maravillosa embriología, ya se ha formado primero un cerebro reptiliano o el cerebro reptil, aquí, que solamente funcionaba con supervivencia, ¿sí? Después, en la embriología, aparece la formación, ¿sí? La neurogénesis de nuestro cerebro límbico, emociones aquí arriba, miren. Y después, ¿sí? Con el tiempo, aparece esta tercera parte que integra la masa encefálica que se llama el neocórtex, que es el cerebro pensante.
Entonces, miren, esta es la forma en la cual nosotros nos hemos formado desde el vientre materno, ¿sí? Primero, nuestro cerebro reptiliano, sobrevivir. Lo único que quiere este cerebro en la vida es sobrevivir, ¿sí? El otro ya se pone más sentimental, están las emociones, el control de las emociones, aquí está la memoria también, ¿ya? Y tenemos este sistema que debería razonar, interpretar la realidad, como dijo la realidad, no hacernos una película de lo que sentimos que podía ser la realidad, ¿ya? Y estas son los 3 niveles de un cerebro que está en uno, por eso se llama el cerebro tribu. Miren, pinceladas, pinceladas. Entonces, volviendo a esta pregunta de cómo afecta el trauma o cómo afecta el estrés postraumático en el cerebro, la respuesta es así cortita, ¿ya? Miren, afecta una estructura que ayuda a la consolidación de nuevos recuerdos, el hipocampo aquí, ¿sí? Entonces, afecta a la forma en que nosotros recordamos un evento, afecta a la amígdala, aquí está, esta pequeñuela, yo le digo. Esta pequeñuela es la que se activa, es la que está encargada de todo el sistema de alarma, ¿sí? Entonces, cuando hemos sufrido un evento traumático, la amígdala disminuye su tamaño, que eso no es importante, pero lo importante es que está en hiperactividad. Todo el tiempo nosotros nos sentimos que estamos en peligro, ¿sí? Y para eso un eje que se llama hipotálamo hipofisiario adrenal se encuentra en una hiperfuncionalidad también. Miren, hipervigilante, todo el día estoy así, tensa, pensando de que me va a pasar algo, ¿sí? Problemas en la atención focalizada, problemas en la autorregulación emocional. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que estoy conectando con las respuestas de la supervivencia, vale decir, estoy en lucha, estoy en huida o también puedo estar en congelamiento, ¿sí? Y esto realmente amerita otra charla. Hay problemas con la empatía, con la autoconciencia, o sea, estos son solamente algunas pinceladas de lo que sucede con nuestro sistema nervioso bajo este tema de trauma. Y aquí la pregunta es ya, sabemos los signos, los síntomas, las redes nos invaden con todo este concepto de el trauma en el cuerpo, y no solamente en el cuerpo, sino en todo nuestro ser integral. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Alison querida? Y en este punto voy a dejar de compartir, voy a activar micrófonos. Denme un minuto, yo me voy a desactivar para hacer unos arreglos. Ya, Ya, estamos. maravilloso. Bien, entonces, Alison, mira, en nombre de toda la comunidad que nos sigue y que nos va a seguir, porque les estoy diciendo que estamos pensando en hacer un podcast, te pregunto, Alison, ¿qué hacer? ¿Qué nos recomiendas? Me voy a mutear, voy a detener el video y si necesitas imágenes, me avisas. Te dejo, Ya, amiga. ¿Qué hacer gracias. si yo sé o si conozco a alguien que tiene estos indicios de que ha sufrido un trauma? Te dejo la pregunta. Bueno, es súper interesante saber cómo funciona, ¿no? Nuestro cerebro, el sistema nervioso, es increíble porque esto también nos clarifica, ¿no? En este sentido de qué podemos hacer, porque una vez que ya sabemos que hemos vivido situaciones traumáticas, ahora queda el siguiente paso, hay que dar el siguiente paso que hago, ¿no? Hay bastantes herramientas terapéuticas que trabajan. O sea, lo que ahora voy a explicar son unas cuantas, pero hay un bagaje increíble para trabajar el trauma y que cada herramienta tiene su valor. O sea, aquí es simplemente difundir, como les decía en principio, estas, estas técnicas o herramientas terapéuticas, pero no son las únicas, ¿ya?
Y bueno, vamos a empezar nos vamos a apoyar en unas imágenes. Le voy a pedir a la Katy que pueda compartir su pantalla y vamos a ver esta primera. Entonces, voy a hablar desde mi experiencia, retomando muchas veces, en la antigüedad los curadores eran los que se curaban primero ellos y después de curarse ellos difundían este conocimiento para, para el resto, ¿no? Para la comunidad. Entonces, en este caso, yo he experimentado desde mi experiencia estos recursos terapéuticos que leyendo, investigando un poco más sobre esto que hablaba la Katy, de de la biología del cuerpo, tiene ahora mucho sentido, ¿no? Entonces, uno de los primeros es la meditación. ¿Por qué la meditación? ¿No? La meditación, como dice acá, voy a leer un poco, digamos, hay varios tipos de meditaciones, pero una de las que me parece más asertivas, en mi experiencia, es Vipassana. Vipassana es una técnica que a partir del silencio busca reconectarse con el cuerpo, eh, experimentando sensaciones corporales. Entonces, todo esto se hace a través de la respiración. Súper importante la respiración en la meditación. Ahora, basándonos en lo que ha explicado la Katy, hablaba ya de la amígdala, ¿no? Que es parte de nuestro cerebro reptiliano que simplemente quiere sobrevivir. Entonces, ¿cómo reacciona frente a una situación que podemos verla potencialmente traumática, estresante, peligrosa? O huye, o se congela, o ataca, ¿no? Esas son como reacciones muy instintivas que no tienen los animales. Entonces, este cerebro que compartimos con los animales, que es el cerebro reptiliano, como produce la amígdala el cortisol, que es esta hormona que nos pone en un estado de supervivencia, de alerta, todo el tiempo estamos tensos, va generando, su actividad empieza, increíblemente, empieza a hacer. Y esto nos genera miedo, y el miedo nos baja defensas y nuestro sistema inmunológico es propenso a disminuir y ahí es donde podemos empezar a enfermar. Entonces, la meditación, ¿qué es lo que hace? Calma la mente. O sea, parece como una frase cliché, pero qué importante es tener un entrenamiento para calmar la mente de pensamientos. O sea, de poder permitirte tener un momento de quietud. Y eso es lo que hace la meditación. Todo el tiempo tenemos pensamientos, todo el tiempo, y siempre vamos a dejar de tener pensamientos y a tener la mente en blanco solo cuando vamos a morir. O sea, es una realidad, o sea, no hay que pensar que hay que tener la mente en blanco, no, la mente siempre va a estar con pensamientos, pero lo que hace la meditación es simplemente baja, ¿no? Baja esta actividad y se concentra mucho en la respiración. La respiración es súper importante porque a partir de la respiración baja la actividad de, de la mente, el cerebro, y nos conectamos con el cuerpo. Y el cuerpo empieza a sentir sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? Calor, frío, temblores. Y en la meditación de Vipassana sucede eso. Entonces, es un momento de silencio donde se baja esta actividad neuronal, que nos ha explicado la Katy muy precisamente, y nos reconectamos con el cuerpo, que es lo que nos reconecta al presente. O sea, si yo tengo siempre pensamientos de que me van a asaltar cada vez que salgo a la calle, o que se van a entrar a mi casa si me quedo sola, entonces si empiezo con esos pensamientos recurrentes porque ha vivido algún evento traumático, entonces, ¿qué te hace la meditación? Te conecta con la respiración. Y como la respiración lo que hace es muy lindo porque activa las respiraciones prolongadas, activan el funcionamiento del sistema parasimpático. Como explicó la Katy, el simpático es como la alerta, ¿no? Estar atento, alerta. Y el parasimpático relaja. Entonces,
La meditación es increíble los beneficios. Hay muchos estudios, pueden buscar en internet, buscar en Google, de universidades donde se hacen estas comparaciones de personas que practican meditación y quienes no, y cómo beneficiarse. Entonces, basándonos en lo que dice la Katy explicado de la biología, la meditación es una de las herramientas o recursos terapéuticos buenísimos, que es muy difícil, o sea, no es sencillo quedarse quieto, concentrarte en la respiración y quedarte así. Es una práctica, por eso se llama un entrenamiento que requiere mucha voluntad, pero sus beneficios son maravillosos, maravillosos. Solamente un poco para no alargarme a modo de anécdota, en uno de los 10 días de este retiro de Vipassana, yo sentí que tenía muchas sensaciones corporales y sentía desde calor en ciertas partes del cuerpo, sentía temblores, sentía frío. Y a la par, digamos que sentía estas sensaciones corporales, tenía imágenes de recuerdos de momentos donde había sentido estas sensaciones, se habían generado, habían dejado una huella de mí, ¿no? En mí. Entonces, recordé que como la sensación de frío me llevó a un estado cuando yo era muy bebé y que sentía mucho frío, nada me calentaba. Y claro, fue algo así como un recuerdo que vino, y sobre ese recuerdo vino algo que mi mamá me comentaba que ella, digamos, desde su conciencia en esa etapa, me solía dejar una caja y que yo lloré. Entonces entendí por qué, digamos, y yo, cuando sentía frío, realmente me volvía así irascible. Quería huir del frío, detestaba el frío. Y eso sí me ha pasado, me pasa. Y ha habido toda una reflexión interna de por qué realmente yo no soporto el frío, por más que me abrigue. Entonces, eso es un beneficio que les cuento como anécdota por lo que está. El siguiente que ves el pranayama que estaba hablando. Pranayama son las respiraciones conscientes, ejercicios de respiración consciente que se usa mucho en yoga. Y como les decía, la respiración, cuando se vuelve consciente, prolongada, activa el sistema parasimpático, entonces desestresa el cuerpo, desestresa a la mente. Y eso es tan importante porque si tuviéramos conciencia de cómo respiramos, muchas cosas o situaciones se evitarían. Cuando estamos a punto de explotar con alguien porque de repente nos dijo algo, nos sentimos atacados, es nuestra respiración es acá, clavicular, entonces estamos así, ¿no? Es muy distintivo. Si nos diéramos cuenta que simplemente inhalando profundamente y exhalando profundamente, va a haber un cambio en nuestra conducta, seguramente hubiéramos evitado muchas situaciones desagradables. Así a modo de anécdota, yo trabajo con niños y justo hoy día estaba trabajando con un pequeño que tiene 7 años, le doy clases de piano y se nota que él es muy hiperactivo porque le encanta jugar fútbol y es así como muy acelerado. Entonces se sentía frustrado porque no podía coordinar una parte de su cuerpo para interpretar una pieza y empezó como a sacar esa agresividad, ¿no? Entonces paramos un rato la clase y dije, bueno, a ver, tranquilízate un rato, vamos a hacer un ejercicio, así pequeñito. Simplemente era toparse una fosa y exhalar por la otra. Y así. Este ejercicio es súper sencillo. Y lo calmo. Y no es magia, nada científico. Es simplemente que sabiendo cómo la respiración produce este efecto desestresante en nuestro cuerpo a través de estos sistemas que ha explicado la Katy, entonces, es simplemente usar y emplear lo que ya conocemos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Katy. Bueno, el yoga.
El yoga es una de las disciplinas, increíblemente, que nos ayuda mucho. Me ha sucedido a mí y he visto yo en muchas sesiones o prácticas de yoga que de repente la gente empieza a llorar. Y uno se pregunta, ¿por qué está llorando? O te preguntas, ¿por qué estoy llorando? Y obviamente, y es porque todo aquello, todo lo que hemos vivido está en nuestro cuerpo, todo. Por eso les decía, para mí el cuerpo es lo más cercano a la realidad, como decía la canción, la biología del cuerpo. Entonces, nuestras decepciones, duelos, pérdidas, miedos, todo lo que hemos vivenciado desde el momento de nuestra concepción, está en el cuerpo. Entonces, lo que hacen las asanas, las posturas combinadas con las respiraciones, es liberar esas tensiones. Es increíble. O sea, si pudiéramos realmente, como dice la Katy, tener una conversación de lo maravilloso y lo complejo que es el cuerpo humano, lo trataríamos mejor, nos trataríamos mejor también. Y entenderíamos por qué es tan necesario liberar la tensión del cuerpo, relajarnos, respirar bien. Es increíble todos los beneficios que tendríamos, no solamente a nivel físico, sino a nivel psíquico y emocional. Entonces, el yoga es una disciplina muy amplia. Está también en lo que es ahora yoga terapia, que es a través de estos ejercicios de reconectarte con tu cuerpo, reconectarte, sentirlo, se puedan liberar estas tensiones. En Vipassana se habla de que son nudos energéticos. Todo lo que has vivido, doloroso, traumático, está en nudos energéticos. Y lo que hacen tanto el yoga como la meditación o la respiración es relajar eso. Complemento esto con esto que estoy pasando un diplomado en lo que es yoga restaurativo y hablando esto de que todo se queda en el cuerpo, que ya en psicología también ya había como el pionero que es William Reich, creo, que es casi discípulo de Freud, él ya hablaba de esto, ¿no? De la psicología corporal, que es importante realmente complementar, digamos, una terapia eh, psicológica, psicología clínica, con un trabajo donde reconectemos con el cuerpo. Entonces, en la sesión que tuvimos ayer, trabajamos mucho respirar, sentir el cuerpo, usar la voz para sacar muchas veces a través de un grito todo aquello que hemos estado conteniendo y tocando puntos estratégicos. Entonces, el momento de hacer eh, este ejercicio ha sido muy liberador porque sientes, o sea, el cuerpo no miente, tú sientes en tu cuerpo calor, temblor, vuelves a sentir lo mismo de todo aquello que has vivenciado. Entonces, es muy amplio y muchos los beneficios que hace el yoga, mucho realmente, y sin el empleo de la palabra. O sea, a través del cuerpo, sin el lenguaje, el cuerpo se libera, se puede liberar, te puede ayudar mucho. Y es un proceso, ¿no? No es que pasas un mes de yoga y ya está. Igual que ir a terapia, no es estar un mes en terapia y listo, se arregló tu vida, ¿no? No, es un proceso. Y para terminar y complementar, pues esto de la sonoterapia, que igual el sonido es otra herramienta terapéutica, que frecuencias vibratorias, si las medimos en hertz, son muy sanadoras, permiten la relajación, permiten manejo de bajar los niveles de ansiedad, de estrés, que en realidad casi todas, ¿no? Pero se producen, ¿no? Porque vivimos en estrés y nuestro sistema inmunológico baja, la producción de cortisol es tanto y es como una cadena, vivimos en un estado de supervivencia. Entonces, todos estos son complementarios, ayudan, complementan a trabajar lo que es el trauma o, como ha dicho también la Katy, el estrés postraumático. Bueno,
esas son las herramientas terapéuticas que he visto que funcionan y ayudan mucho. Entonces, puedes cerrarlo, Katy. Y ahora sí. Ahora sí, bien. Bien, qué lindo, Ali. Voy a eliminar el anclaje. Bien. Oye, qué lindo este compartir, ¿sabes? Realmente yo sé que va a llegar, va a llegar el mensaje, va a llegar la información. Entonces, gracias por compartir estas herramientas que conoces, que usas, que las estudias y como tú dices, que las has experimentado y las experimentas todos los días de tu vida. ¿Ya? Maravilloso. Bien. Entonces me voy a permitir un ratito mutearme y voy a compartir pantalla para complementar un poquito lo que habló Alison, ¿no? Recuerden que el tema de hoy es el trauma y el cuerpo. Estamos hablando de los signos, los síntomas, un poquito del sistema nervioso y le dejamos una pregunta a nuestra amiga Ali que era qué terapias ella nos podía recomendar que ella conoce, ¿no? Entonces, voy a mutearme para empezar a compartir pantalla yo. Espérenme un rato. Bien, bien. ¿Me escuchan y me ven? Sí, maravilloso, bacán. Bien, entonces miren, vamos a pasar directamente a este interrogante que le presentamos a la Ali y que todo el mundo se debe preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Adelante. Entonces, la pregunta aquí es, si yo sé que estoy cursando con desde mi cuerpo, si yo siento que tengo signos, si yo tengo signos o síntomas de haber pasado por este evento traumático, o si conozco a alguien, ¿qué hacer? ¿Qué hago con esta información? ¿Qué hago con toda la información que constantemente nos está bombardeando en las redes? ¿Qué hacer? Miren, les voy a comentar lo que comento con las personas que vienen a mí, ¿sí? Para que las acompañe. Yo siempre les digo, me gusta mucho esta frase que dice, la mejor y más eficiente farmacia está dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Más que buscar remedios afuera de nosotros, conocernos profundamente nos dará la mejor cura para cada enfermedad. Entonces, realmente es maravilloso poder reconocer nuestros propios recursos, ¿no? Y muchas veces no somos autocríticos y no reconocemos que nosotros tenemos herramientas valiosísimas para poder avanzar en este tema del estrés y del estrés postraumático. Eso yo les digo a las personas que vienen a buscarme, les digo que somos un mundo de recursos y que realmente vamos a empezar un proceso, ¿no? Las personas vienen y te preguntan, ¿no? ¿Y cuánto tiempo van a durar? ¿Y cuándo voy a estar bien? Justamente el otro día vino una persona y me dice, ¿y cuándo voy a volver a estar como antes? ¿No? Entonces, lo más importante es crear, yo siento, cualquier terapia que se les proponga, porque esto es un trabajo multidisciplinario. Cuando nosotros estamos o sabemos que estamos padeciendo este trastorno de estrés postraumático, no existe una solución.
¿sí? Sino que tenemos que buscar múltiples soluciones. Es un abordaje multidisciplinario. Y en ese sentido, hacerle saber a la persona a la cual vas a acompañar y saber nosotros que somos víctimas y de alguna manera sobrevivientes de estrés postrauma, saber que esto es un proceso, ¿no? Es un proceso y tenemos que vivir día a día el proceso y eh, disfrutar de cada logro, cada día. Es un proceso. Y en ese sentido, em, después de conversar con varias personas y acompañar, eh, vi por pertinente hacer un método, porque como decía la Alison, esto no se va a curar con un mes de yoga o una meditación o dos o tres, ¿no es cierto? Entonces, esta forma aprendida de actuar la hemos aprendido en el transcurso de muchos años. Y ahora, gracias a la neuroplasticidad, sabemos que podemos cambiar nuestra forma de percibir las cosas. Entonces, para que haya este cambio de percepción, ¿sí? Necesitamos entrenarnos todos los días. Y por eso yo propongo más que una sola cosa, es un método. Este método se llama el método Calma, ¿ya? Es un método de 5 pasos y justamente empieza con la letra C. Comprender qué es lo que me está pasando a mí, comprender mi motivo de consulta. Y como hemos visto, van a venir las personas, no te van a decir, yo sé que tengo un trauma de estrés postraumático, no. Van a venir con mucho llanto, mucha ira. Recuerden esas reacciones que son las típicas reacciones del estrés: lucha, huida o congelamiento. Entonces la persona va a venir aquí y te va a decir, oye, siento que estoy muy triste, congelamiento, ¿sí? Siento mucho miedo, estoy muy hiperactiva, peleo mucho, ¿sí? Lucha, huida, ando escapándome, me escapo de mis relaciones, me escapo de mi trabajo, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Entonces, el método empieza con la C de comprender mi motivo de consulta, ¿sí? Posiblemente este motivo de consulta nos conduzca a el estrés postraumático o al trauma. Miren, después de comprender qué es lo que nos está pasando, sistema nervioso, emociones, el cerebro triuno, vamos a la A de autoconocimiento. Una invitación profunda a vernos a nosotros mismos. ¿Sí? Como dice la Ali, desde el cuerpo sentirnos, saber estos nudos o nódulos energéticos que tenemos, qué dolores estoy cargando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y desde ahí empezar allá. ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi sistema de pensamientos? ¿Qué emociones priman en mí? ¿Será la tristeza? ¿Será la ira? ¿Ya? Avanzando en el método, vamos a la L, ¿ya? Que es liberarnos de las tensiones, y aquí entran las herramientas que compartió la Alison. Necesitamos relajar nuestro sistema nervioso, irnos del sistema simpático al parasimpático, ¿sí? Para poder saber y poder resolver y poder integrar el trauma, porque lo que queremos es integrar ese trauma y darle un significado, que es resignificar esto que me ha pasado a mí, ¿sí? No entrar al papel de la víctima, sino más bien ser protagonistas y tomar esto y darle un significado. Reencuadrar se llama en el coaching. Entonces, comprendemos lo que nos pasa realmente y a profundidad, nos conocemos cuerpo, mente, alma, y constantemente tenemos herramientas que nos ayuden a liberarnos del estrés, y la primera línea de trabajo es el yoga. ¿Por qué? Porque incluye un trabajo mental, ¿sí? Incluye estar presente, incluye la relajación, incluye la meditación. Entonces, liberarnos del estrés. La M es movilizar aguas profundas, y es ahí donde yo propongo métodos más profundos como la bioneuroemoción, una constelación familiar que a veces puede develar mucha información, ¿sí? Y finalmente, A, de estar constantemente en acción. O sea, y a mí me dicen, oye, Katy, y miren, son 5 pasos para recuperar tu calma.
en los acompañamientos que realizo y me dicen, oye, y en estas 5 sesiones me voy a curar y ahí otra vez tenemos que volver. Esto es un proceso continuo, constante. Ahora, le voy a dejar el mando a la Ali para despedirnos con quiénes somos, de qué manera nos pueden contactar, si quieren la segunda parte de este taller o si quieren vernos un poquito más allá. Me voy a mutear y... Ahora sí. Bueno, es como decías, pues una pincelada, ¿no? Porque cada tema se podría profundizar más. Y bueno, estoy muy agradecida, me gusta mucho la idea de compartir. Para los que llegaron un poquito más tarde, habla ya de un libro que es muy interesante, que tal vez lo han leído o lo han visto, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de un psiquiatra holandés que se llama Van der Kolk. Pueden encontrar mucha información sobre este libro, donde hace el psiquiatra de la línea tradicional, va encontrando a través de su experiencia como terapias corporales y otras terapias como el RMD o las artes ayudan a poder integrar, ¿no?, todos los sucesos traumáticos que hemos tenido y poder crecer como personas, que es lo que todos buscamos, ¿no? Tener relaciones sanas que sumen y poder desarrollarnos como humanamente. Entonces, agradecerles por todo esto y agradecer a la Katy por ser parte de esta iniciativa, ¿no?, de la charla clandestina, presentarnos un poco, ponernos mostrarnos. Nosotros, bueno, yo me presento primero como, no sé, soy una mujer que con todo lo que es luz y sombra, ¿no? Y que de repente ha habido como un cambio a partir de unos 5 años atrás, donde he empezado a primero conocerme, ¿no? Y desde ahí ir buscando, integrar mis heridas y todo eso. Entonces, yo soy psicóloga, estudié psicología y le llamo psicología integral porque he ido integrando estudios que he tenido complementarios. También soy instructora de yoga y estoy haciendo otros cursos más para trabajar el cuerpo porque mi pasión es el cuerpo y el movimiento. También me gusta el arte eh, y encuentro también en el arte caminos para poder expresar y sacar aquello que las palabras no pueden decirlo. Entonces hago también este tipo de acompañamiento, complemento desde la psicología con estas terapias corporales y bueno, agradecerte, Katy, y agradecer a las personas que están aquí y las que van a ver después. Pueden contactarse con nosotros y tienen más dudas. Y bueno, estamos aquí para acompañarnos, para sanar, para integrar, para que podamos ser una sociedad mucho más empática, ¿no? Y poder ser también, dentro del yoga se habla mucho de la compasión, pero desde una línea más espiritual, de poder ver con amor todo lo que el otro nos muestra, ¿no? Entonces, necesitamos más amor. Yo puede parecer muy romántico, pero el amor incondicional del gran creador o del universo, como quieran llamarle. Poder ser compasivos primero con nosotros y luego ser compasivos con los demás para cambiar las realidades que vivimos. Gracias, Katy, gracias a todos. ¿Quieres decir algo más, Katy? Bien. Oye, ¿sabes? Quiero cerrar. Bella, bella, Ali, me encanta cómo transmites. Y sí, y tienes toda la razón, necesitamos más amor.
¿no? Necesitamos más compasión, más autocompasión. Entonces, en ese sentido, para que la gente se anime y no se sienta sola en este camino, me gustaría compartir así cortito dos casitos clínicos, así rápido, para que vean que nosotros somos el espejo reflejo del otro, ¿no? Tal vez mediante estas historias o mediante estas palabras que hemos vertido aquí, ustedes de alguna manera se logran ver. Ese ese es mi sentir, ¿no? Que realmente el otro es el espejo reflejo y esperamos que mediante estas historias que vamos a compartir con mucho respeto, puedan reconocer algunos signos, síntomas y ser autocríticos y gestores de su propia salud. Entonces me voy a mutear unos segunditos para acomodar la diapositiva. Bien, entonces para no dejarlos solitas, solitos, vamos a ir buscando junto con ustedes estos casos clínicos para ir avanzando un poquito. Bien, miren, realmente hay algunas situaciones que aparecen en nuestras vidas y nos movilizan mucho, nos movilizan mucho. Mm, les voy a contar el caso, este es un caso clínico de un paciente masculino, ya de 72 años, que obviamente no se puede decir el nombre. Y miren, este paciente vino con un motivo de consulta, ya para que yo lo acompañe en su proceso de desarrollo personal como coach. Entonces viene y me dice, yo le digo, ¿cuál es el motivo de la consulta? Y me dice, no puedo controlar mis emociones. Ya, esto es textual, lo que él me dice, no puedo controlar mis emociones. Y yo tengo que indagar, ¿no es cierto? Hacer preguntas poderosas y hablamos y en síntesis él me dice que refiere altos niveles de estrés y mucha ira. Y saben, en el momento que él me estaba hablando, yo tengo que observar a la persona para ver qué me dice su cuerpo, porque el cuerpo nos habla continuamente, es la caja de resonancia de lo que guardamos en el inconsciente el cuerpo. Y cuando él me hablaba, él apretaba así los puños, ¿no? Entonces, no puedo controlarme, no puedo controlar mis emociones y conversando con él, vimos que la emoción predominante era la rabia. Empezamos a conversar en la siguiente sesión y él me dice, yo le digo, ¿en qué momento aparecen estos momentos de rabia, no? Para conocer bien qué es lo que estaba pasando. Y él me dice, Katy, aparece cuando recuerdo algunos pasados de cuando era niño, de mi infancia, dice. Muy, muy cerrado. Nos costó mucho crear este ambiente de confianza o de alianza terapéutica y me dice, además tengo pensamientos repetitivos, no duermo, tengo pesadillas, falta de concentración en el trabajo, ¿ya? Bueno, avanzamos y en la segunda sesión de coaching habíamos avanzado en el autoconocimiento y hacemos una técnica que utilizo mucho en estrés crónico, sin saber que era un caso de estrés postraumático, lo tomé como lo que él me había dicho, ¿no es cierto? Altos niveles de estrés, entonces estrés crónico. Hicimos una reimpronta que es acompañar al consultante a una escena de estrés para comprender el mecanismo que sucede en su sistema nervioso cuando se estresa, ¿ya? Y ambos
porque yo solamente acompaño al consultante y facilito la información que logro recabar, descubrimos que la ira se debía a la presencia de un padre violento. Imagínense este señor de 72 años de su vida, él ha vivido así. Pesadillas, pensamientos, falta de sueño, falta de concentración. Entonces, era la presencia de un padre violento. Y no sabía él cómo expresar. Cuando salió esto, ni él reconocía lo que estaba hablando. Me dice, esto lo estaba guardado hace mucho tiempo, me dijo. Se puso a llorar, hubo mucha emotividad y en ese momento optamos por la escritura terapéutica, porque como dice la Alison, el arte es una herramienta maravillosa. La escritura, la danza, la pintura, la escultura. Entonces, obviamente yo le pregunté, ¿con qué usted se siente cómodo para expresar esta emoción que no me la quiere decir a mí y no tiene por qué? Y me dijo, ya voy a escribir. Escriba una carta a su papá, a usted mismo. Sí, entonces la escritura terapéutica para que pueda expresar su sentir. Y además, algo que sucede con nosotros es que hay desencadenantes o gatillantes de este suceso traumático que me lleva a revivir una y otra vez. Y miren, algo tan básico me dice como el sonido de las llaves en la puerta. Cuando su pareja entraba a la casa y hacía mucho ruido con las llaves de la puerta, él inmediatamente, ¿sí? Todo este su sistema que hemos hablado, ¿no es cierto? El hipotálamo, la amígdala, inmediatamente lo llevaba a este momento donde su papá llegaba, ponía la llave en la puerta y dice que cuando ellos, sus hermanitos y él, cuando sentían la llave en la puerta, se escondían porque sabían que estaba llegando este papá violento. Otro caso así cortito, miren, paciente femenina de 39 años, el motivo de consulta en una sesión de acompañamiento de coaching, no puedo controlar mis emociones. Es muy recurrente esto. Refiere altos niveles de estrés, mucha pena. El paciente masculino, mucha ira, ella conecta con mucha pena, inseguridad, miedo al hablar de lo sucedido. Refiere además fobia social. O sea, es un abanico de condiciones, no es solamente una cosa, ¿no? Es un abanico de cosas. Entonces, tenemos que aterrizar. Por eso el método Calma te dice, comprendamos qué es aquello que quieres trabajar a profundidad. Y me dice, quiero trabajar esta emoción de la tristeza. La pregunta, ¿en qué momentos tú te pones triste? ¿Sí? Y además que no llegamos a esta pregunta en la primera sesión o en la segunda, miren, nos toma entre 10 a 12 sesiones para poder consolidar y llegar a este tema, ¿no? Entonces, recuerdo episodios de parto, seguido de muerte neonatal, pensamientos repetitivos, falta de sueño, pesadillas, falta de concentración. Entonces, ¿qué había sucedido con esta nuestra coachee o esta persona que sufrió violencia obstétrica? Y ella no lo sabía porque nadie decía nada, se hicieron maniobras que no se debían hacer que después salieron a la luz. Entonces, como resultado de esta violencia obstétrica, su guagüita que había esperado por 9 meses y mucho antes porque había planificado, nació así, muerte neonatal, ¿no? Nos llevó entre 12 a 14 sesiones de coaching somático. Aquí hacíamos más que todo yoga, baile, porque ella no quería hablar de nada, no me conocía, no sabía quién era. Empezamos autoconocimiento y también con ella aplicamos una técnica de reimpronta, pero no en la primera ni en la segunda, ¿no? Nos tomó casi en la 9ª sesión. Tomamos la escritura terapéutica para que ella pueda expresarse. Miren los gatillantes. Ella no iba al hospital ni a la ginecóloga ni nada. Habían pasado poco más de 3 años. Visita a la matrona al hospital, mucho llanto. Y no, ella no soportaba el llanto del recién nacido.
Y eso es lo que quería transmitirles, decirles que yo soy una persona, soy una mujer que ha decidido migrar de mi país de origen para desaprender todo lo que yo un día había aprendido, para trabajar el apego. Al yo salir de mi país me he desapegado de muchas cosas, entre ellas mi familia, mis apegos familiares, sentimentales. Me desapegué también de mi título profesional, porque aquí yo no ejerzo como dentista. Me desapegué de muchas cosas de mi trabajo y hoy por hoy yo soy una sobreviviente de artritis reumatoidea y también soy una sobreviviente de trastorno de estrés postraumático. Y de esa manera me despido feliz de haber compartido este jueves 4 de julio con todos ustedes y me voy a mutear para despedirnos con Alison y esperar que esto les haya llegado realmente. Me voy a mutear unos segunditos para hacer unos arreglos. Ali, te dejo al mando. Bueno, así finalizamos nuestra tercera charla clandestina y gratitud es lo que siento en este momento. Gracias, Katy, por compartirnos tu experiencia también. Gracias por aceptar, aceptar este reto de compartir nuevamente el bienestar y que todos podamos, ¿no? Si se sana uno, se sanan todos. Entonces, hay que meterse en el barco, ¿no? Meterse en Sí. el barco y siempre podemos ser una versión diferente de aquella de la cual tenemos recuerdos muy tristes o dolorosos. Entonces, siempre, de hecho, tener un día de vida más es un regalo. Entonces, recordemos que nosotros somos un milagro. Para mí es importante. Recordar que cada uno de nosotros es un milagro para la vida y para muchas personas. Muchas personas. Alguien te ve en la calle y le sonreíste, para vos fue una sonrisa así que salió espontánea. Esa sonrisa pudo haber alegrado el corazón de esa persona que necesitaba en ese momento. Así que eso, somos milagros, somos nuestros milagros y todos. Así que gracias, Katy, gracias a todos los que están y Y a los que empezamos con estarán, a los que estarán. ¡Qué sí. lindo! Bien, entonces miren, agradecida con la Ali que me saca de mi modo yang, de mi modo yin más bien, ¿no? De mi modo de introspección, de mi modo de ermitaña para salir. Te agradezco muchísimo, Ali. Y sí, siempre dispuesta, podríamos ampliar más y más, ¿no? Y hablar de herramientas. Y sin embargo, por ahora las dejo y los dejo con esta información, con la gratitud, con la emoción de reunirnos, de vernos y les voy a dejar un sonido de esta campanita para que recuerden estos encuentros clandestinos, así nos vamos a llamar al inicio y al final y agradecida. Muchas gracias, voy a dejar de grabar en este instante y gracias, gracias, gracias.